estadística, pero pues está enfocado en la estadística. Y prácticamente lo primero solo es teoría. Hay algunas cositas que van, por ejemplo, la siguiente clase sí es como más práctico, más de ejercicios. Entonces, lo primero sí es teoría. De hecho, la primera tarea que ya está, que ya está en en la plataforma. De hecho, sí usan la plataforma, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Sí usan la plataforma? O sea, ¿sí usan la plataforma, la de Academy? Sí, Ok, bueno. Entonces, ahí van a estar igual subiendo conmigo lo de las tareas. La primera tarea es investigación. Le comento que lo primero es pues prácticamente teoría. Entonces, pues, es lo que vamos a ver ahorita es teoría y ya después, por ejemplo, en la siguiente clase vamos a trabajar en Excel. No sé qué tal te acomodas o qué tal estás con Excel. Si lo has utilizado o si tienes conocimiento de él. ¿de cuál profe? Es que se me está yendo el internet y casi no lo escucho muy bien. Ah, ok. De Excel. Excel, bueno, es que como yo trabajo con mi teléfono, a Mm, veces me lo carga solo el Word. sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno, de todos modos, yo voy a proyectar aquí y pues para que pues lo vayas checando, ¿no? De cómo se puede hacer cuando al momento dado que tengas Excel. No sé si has trabajado o no, pero pues el Excel siempre es bueno saberlo. No sé si ya lo has trabajado en Excel o no, pero sí es bueno que sepamos como lo básico del Excel. Entonces, vamos a aplicar eso de Excel, pues aquí en ejemplos que vamos a ver o ejercicios, ¿sale? Entonces, entonces vamos a, pues ya empezar. Pues de hecho, ahorita una de tus compañeras creo que me dijo, Leticia, creo, Leticia Pérez, me dijo que no iba a poder asistir porque está viajando. Así que bueno, los demás compañeros no sé, supongo que luego me van a decir. Pero pues vamos a empezar, ¿no? Porque pues la clase tiene que, aunque sea con una persona, pues vamos a iniciarla. ¿Estamos de acuerdo, Perla? Sí, profe. Ok. Dice, bueno, esto es una introducción y dice que cada vez que llenamos un cuestionario o que se registra en un sitio web, nos registramos en un sitio web o deslizamos una tarjeta de puntos, por ejemplo, en algún supermercado por el lector electrónico, nuestros datos personales pasan a una base de datos que contienen nuestra información estadística personal, ya sea nombre, teléfono, si damos el correo electrónico, todo eso, pues prácticamente ellos recolectan nuestros datos. ¿Para qué? Para tenerlos a la mano, ¿no? Ya después, por ejemplo, luego nada más nos piden el código, por ejemplo, no sé si has ido al supermercado con tu monedero electrónico, pues nada más te piden tu número de celular, ellos lo teclean y ya, ¿no? Te aparece tu nombre y ya cuánto saldo tienes y todo. A eso es que ellos recolectan información. Esto es parte de la estadística. Ahí nos menciona que la estadística es una poderosa herramienta para el análisis de datos en numerosos campos de aplicación diferente. Algo muy importante de la estadística es que es análisis de datos, analizar datos. Esto prácticamente es pues por eso es la importancia de la estadística, ¿no? Porque tiene tanto el analizar, que es muy importante, y pues una serie de datos. Que ya dependiendo del problema, pues van a variar esos datos. ¿Me puedes ayudar a leer qué es la estadística, por favor? ¿Qué es la estadística? La estadística es una ciencia aplicada de las matemáticas y es una valiosa herramienta para la toma de decisiones. Se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir y hallar regularidades y analizar los datos. Muy bien, gracias, Perla. Este, eso es importante, ¿no? Que nos dice que es para la toma de decisiones. Y nos dice que, pues bueno, van a aplicar métodos para que se recojan esos datos, se clasifiquen, se resuman, se hallen algunas regularidades
buenas o malas, y pues en general es analizar todos los datos con los que vamos a estar en contacto. Y lo importante es que dice que nos va a ayudar a tomar una decisión. Nos va a ayudar a tomar una decisión. Bueno, dentro de la estadística, los conceptos que debemos de saber es el concepto de población y de muestra. La población van a ser todos, todo el conjunto de que estamos interesados en conocer alguna característica. Por ejemplo, no sé, queremos saber la edad promedio de, la edad, por ejemplo, que viven en promedio, no sé, las personas de Chiapas, supongamos. Entonces, ¿qué sería la población? Pues es prácticamente el conjunto de lo que nosotros queramos saber esa característica. En este caso, por ejemplo, ¿qué cosa queremos saber? Ah, pues la edad que viven en promedio, ¿no? ¿De qué lo queremos saber? Pues de las personas de Chiapas. Esa sería la población, todas las personas de Chiapas. ¿Ok? Y esa es la población, conjunto de datos en los que estamos interesados nosotros en conocer alguna característica. Y luego está lo que es la muestra. La muestra va a ser importante aquí en la estadística porque generalmente nunca, de hecho casi nunca, vamos a trabajar con toda la población. ¿Por qué? Porque la población es muy, muy grande. Entonces, generalmente se trabaja con un grupo más pequeño y a ese grupo más pequeño se le llama muestra. Pero ese grupo, las condiciones es que una tiene que pertenecer a la población. Es decir, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la edad promedio que viven en Chiapas, de las personas de Chiapas, no puedo ir a traer un conjunto de datos de, por ejemplo, de Tabasco. ¿Por qué? Porque ya no es la población, o sea, debe pertenecer a la población. Por ejemplo, si tú me dijeras, bueno, pero puede traer un grupo pequeño de la zona norte de Chiapas, pues sigue perteneciendo a la población, ¿no? Entonces debe estar dentro de la población ese grupo pequeño, no debe salirse, debe estar dentro. Y además debe ser dice que debe ser representativa de la población. Es decir, que prácticamente en esto de representatividad hay algunos métodos y el más común es que es aleatorio, es decir, al azar, completamente al azar se elige la muestra. Esa es vamos a verlo también, es como ese método más usado, que es aleatorio. Entonces la muestra debe ser representativa de la población, debe ser más pequeña. ¿Y por qué trabajar con una muestra? ¿Por qué no trabajar con toda la población? Se trabaja con una muestra porque la muestra, pues como te comenté, era más pequeñita, más chiquita. Entonces, pues es mejor trabajar con algo más chiquito que con algo completamente grande. También porque, pues prácticamente cuando hacemos, o queremos recolectar datos, tenemos cierto capital, o sea, cierto, por ejemplo, capital de dinero en este caso, ya sea monetario, económico, tiempo también. Entonces, trabajar con algo más pequeño, pues nos va a ahorrar tiempo y dinero. Trabajar con algo más grande. Entonces, prácticamente es por eso. Y es por eso que la estadística se estudia mucho lo que es la muestra. ¿Para qué? Para que después de estudiar la muestra y saber características, podamos prácticamente proyectarlo a toda la población. De hecho, ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso de proyectarlo a toda la población. Y eso es lo interesante. Lo interesante es de que, bueno, puedes sacar resultados o inferir resultados de algo chiquito a todo lo más grandote. ¿Alguna duda con población y muestra? No, profe, está todo claro. Ok. Luego, ahora, después tenemos lo que es la clasificación de la estadística. La estadística se va a clasificar en dos. Se llama estadística descriptiva y estadística inferencial. Nos dice que la descriptiva describe, analiza y representa un grupo de datos, utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la información contenida en ellos. Aquí prácticamente lo de la descriptiva, así como dice describir, entonces prácticamente va a representar la información contenida en ellos por medio de gráficos, por ejemplo, o métodos numéricos. Aquí hay unas aplicaciones que vamos a leerlas.
Nos dice que es aplicable en todas las áreas donde se recopilan datos cuantitativos. Cuantitativos significan de cantidades. Dice que puede brindar información acerca de productos, procesos o diversos aspectos del sistema de gestión de calidad, así como también en el ámbito de la dirección y organización de personas, la logística, etc. Algunos ejemplos de sus aplicaciones son, por ejemplo, el resumen de las mediciones principales de las características de un producto. Aquí algo importante, por ejemplo, que nos dice resumen. También describir el comportamiento de algún parámetro del proceso, como puede ser la temperatura de un horno. Algo importante dice describir el comportamiento, ¿no? O describir, la palabra clave describir. Dice caracterizar el tiempo de entrega o el tiempo de respuesta en el sector de los servicios. Procesar datos relacionados con muestras a clientes, tales como la satisfacción o insatisfacción del cliente. Ilustrar la medición de los datos, tales como los datos de calibración del equipo. Y visualizar el resultado del desempeño de un producto en un periodo mediante un gráfico de tendencia. Prácticamente aquí lo que te dice, que hace la descriptiva tú tienes tus datos, por ejemplo, así como en este ejemplo, que tenemos datos aquí, mira, te dice edad de 0 a 17, población 2.592. Y aquí te da un rango de edades y te da su población. O aquí, por ejemplo, la nota, suspenso, aprobado, notable, sobresaliente. Y te da cuántos alumnos. ¿Qué te hace la estadística descriptiva? Pues la estadística descriptiva agarra esos datos y te los representa, ya sea en resumen o en este caso, por ejemplo, en gráficas. Lo más común es que lo represente en gráficas. ¿Para qué? Para que podamos verlo, pues que pueda ver de una forma visual, una más atractiva y otra más entendible. ¿Por qué? Porque si lo ves aquí, de cierta forma, tú sí te das cuenta de la magnitud. Por ejemplo, dices, ok, la edad de 26 a 49 hay mayor población. Pero si te das cuenta aquí, por ejemplo, es mucho más fácil leerla. O sea, dices, aquí está súper grande, está súper sobresaliente. Es el mayor, ¿no? Luego podemos ver súper rápido, luego le sigue esta, luego esta y al final esta. Eso es lo que hace la estadística descriptiva. Agarra tus datos que ya obtuviste, los que recolectas, y te los representa de forma visual, es decir, mediante gráficos. Por eso la descriptiva es prácticamente su dificultad está en representarlo, en representar esto. Y pues ya no hace, no hace nada más que representar lo que ya tienes. Para que, pues de hecho sí sabemos, de hecho, por ejemplo, si me dices o te pregunto cuál prefieres, esta gráfica o esta, ¿dónde te es más fácil leerlo? ¿Aquí o aquí? Por ejemplo, si te doy a analizar si te doy a analizar un conjunto de datos, ¿cómo podrías analizarlos mejor? ¿Así en forma de tabla o en forma de gráfica? O sea, mejor y rápido. En forma de gráfica, ¿no? Entonces, por eso nos sirve la estadística descriptiva, para representarlo. Y esto es lo que vamos a ver en la próxima clase en Excel, cómo hacer esto. Y te vas a dar cuenta que es muy sencillo. De hecho, Excel es sencillo de trabajar en cuanto a esto porque ya tiene la funcióncita que te dice cómo hace esto, de acuerdo a estos datos que tengo. Entonces, sí va a ser va a estar bien porque pues van a poder hacer eso mediante Excel y pues en cuanto a mano también lo vamos a ver. Bueno, este es en cuanto a la estadística descriptiva. Luego viene la otra, la inferencial. Y la otra es más como para de forma visual. La inferencial es un poco más, que se aplica más teoría, se podría decir, o más cosas de cuentas. ¿Por qué? Nos dice que apoyándose en el cálculo de probabilidades y a partir de datos de muestras, se efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos. En este caso, vamos a tener que vamos a tener que estimar y nos vamos a ayudar de la muestra. Entonces, vamos a estudiar la muestra,
y a partir de la muestra vamos a obtener datos de toda la población. Algunas aplicaciones son estas. ¿Me podrías ayudar a leer la primera, Perla? Sondeos de tendencia de voto antes de una elección importante. Diversas encuestadores sondean la opinión pública para rebacar datos revelantes y luego, teniendo la muestra analizada y desglosada, inferir tendencias. ¿Quién es el favorito quién va segundo? Ajá, etc. Muy bien, gracias, Perla. Entonces, nos dice que la inferencial, así como te había comentado, la inferencial agarra una población por medio del muestreo, saca una muestra, recordemos, la población era todo, la muestra es algo más chiquitito, saca algo chiquito, a eso chiquito lo estudia, pero lo estudia bien, o sea, lo estudia muy, muy bien, porque pues eso es algo más chico, entonces se puede estudiar más fácil. Lo estudia bien y después de que ya tiene sus conclusiones, por ejemplo, que diga, bueno, en esta muestra va a ganar tal presidente, va a quedar en segundo tal presidente, con tanta tendencia, con cuánta probabilidad, por ejemplo, de que cambie y todo eso, ya que estudia bien eso, entonces hace una estimación. Estimación se refiere a cómo prácticamente pues predecir el futuro o predecir algo. Entonces, predice que va a pasar tal cosa si se le aplica a toda la población. Es decir, por ejemplo, si vemos que en un grupo, en la muestra que es la representativa de la población, va a ganar tal presidente, X presidente, y va a perder el presidente Y, entonces, gracias a la estadística inferencial, pueden predecir que también en toda la población el ganador va a ser el presidente X y pues el perdedor va a ser el Y. Bueno, no sé si es todo que cuando a veces son los, las elecciones de presidente, por ejemplo, las pasadas, sí predecían, ¿no? Que iba a ganar López Obrador y que me parece que entre el ganador era López Obrador y el del PAN, ¿no? El Anaya, ¿no? Que era como que entre ellos dos estaba de acuerdo a las encuestas que se hacían. Entonces, esas encuestas se hacían a una muestra. ¿Por qué? Porque no se hacían a cada una de las personas, sino que a una pequeña, una pequeña muestra. Pues en este caso no era tan pequeña porque estábamos hablando de todo el país, ¿no? Entonces, pero sí era más pequeña que a ir a preguntarle a cada uno de los votantes. Y ya de acuerdo a eso, pues se sacó la conclusión de quiénes eran los posibles que iban a ganar. Entonces, por eso siempre estuvo muy reñido eso. Y pues al final sí resultó que las encuestas habían, pues indicado lo que, o sea, prácticamente que la muestra sí nos había dado un buen resultado porque sí se sabía que era favorito, ¿no? Este personaje. Entonces, eso es lo padre o lo bonito en este caso, nos damos cuenta que la estadística inferencial es la que nos ayuda a hacer eso. Y está muy padre porque pues gastas menos tiempo, dinero y puedes obtener un resultado para toda la población. Nada más que como te comento, en este caso sí se tienen que usar otras herramientas un poquito más complejas que en la descriptiva. ¿Por qué? Porque en la descriptiva solo, tal cual su nombre, describe o representa los datos. Te dice, mira, así se ven. En cambio, la inferencial tienes que estudiar la muestra para luego sacar conclusiones de toda tu población. ¿Alguna duda con esto de la inferencial y la descriptiva? Ajá, Perla, ¿alguna duda? No, profe, está bien. Ok. Entonces, entonces eso es importante porque es importante saberlo, o sea, cómo se dividen y es importante pues saber qué cosa hace la estadística inferencial. Que generalmente primero vamos a ver la descriptiva en la clase siguiente y luego la inferencial sí lleva un poco más de tiempo, pero pues vamos a intentar ver
pues vamos a intentar ver lo que más podamos del inferencial, ¿no? Y como en esta descriptiva como tal cual nada más es describir, en este caso vamos a usar Excel para describir los datos y en este sí se van a usar un poquito más de operaciones. Pero igual voy a intentar, pues de que podamos hacerlo en Excel para no hacer las cuentas así a mano. Pero igual también se pueden hacer a mano. Bueno, esto es en cuanto a la clasificación, descriptiva e inferencial. Así que, por ejemplo, cuando les pregunto, te pregunte, ¿cómo se clasifica la estadística? Pues en descriptiva e inferencial. ¿En qué consiste en cada una? La descriptiva consiste en representar o prácticamente describir los datos y la inferencial consiste en hacer un análisis y tomar decisiones o predicciones para la población. Hacer un análisis en la muestra y tomar decisiones o predicciones para toda la población. Bueno, luego lo que sigue. De lo que sigue aquí dice la variabilidad. Dice que es la cualidad de las cosas que tienden, aquí no dice, que tienden a cambiar o transformarse. Eso significa que sea variable, o sea, cambiante. Variable es como sinónimo de cambiante. Los datos que nunca son constantes, los datos que nunca son constantes y que siempre cambian se les conoce como variables. Generalmente aquí en estadística no vamos a trabajar con cosas que no cambian, sino que siempre se trabaja con variables, es decir, que cosas que cambian dependiendo de diversos factores. Por ejemplo, aquí en este caso, cuando teníamos la tablita, si cambió de edad, va a cambiar de las personas. Me parece que eran personas que hacían, de población. Por ejemplo, aquí de la edad, si tengo una edad de 0 a 17, tengo 2.592 personas. Pero si cambio la edad de, por ejemplo, de 50 o por ejemplo, mayores de 65, solamente hay 1.800 personas. Es decir, pues sí cambia, ¿no? ¿Y qué lo hace cambiar? Pues en este caso la edad. Y que muy posiblemente pues ya están viejitos, ¿no? Que ya hayan muerto. Entonces, esos son los factores que van cambiando. Y por eso, en este caso, la edad es una variable. ¿Por qué? Porque cambia. Entonces, voy a preguntar, ¿por qué cambia? Ah, porque depende de diversos factores, ¿no? En este caso, pues va a depender de en qué edad te encuentres. Entonces, por eso en estadística se trabaja con variables, cosas que van cambiando dependiendo de diversos factores. Y aquí, vamos a hacerlo esto con calma. Igual me dices si tienes alguna duda. Y aquí, por ejemplo, primero tenemos datos. Nos dan datos. Luego nos dice que de estos datos, de hecho ahorita lo que sigue después de que veamos esto, vamos a ver cómo vamos a poder, cómo vamos a poder obtener estos datos. Pero antes de ver eso, como era más teórico, vamos a ver mucho de teórico. Entonces, ahorita vamos a ver esto para ver cómo se clasifican. Una vez que suponiendo que ya tenemos los datos, que ya entrevistamos, ya encuestamos, ya vimos qué técnicas para recolectar esos datos, ya los tenemos. Y esos datos se van a dividir en dos, cualitativos y cuantitativos. Prácticamente aquí lo bonito es que nos podemos guiar con el nombre. Por ejemplo, cualitativo puede ser de cualidad. Cuantitativo es de cantidad. Entonces, prácticamente el cualitativo va a describir características. Por ejemplo, no sé si es bonito o feo, si es chico grande. Esas son características. Está frío o caliente y así. Y cuantitativo va a describir cantidad. Por ejemplo, si mide 1.50, 1.60, 1.70, si cantidad, por ejemplo, si, no sé, pesa 80 kilos, 50 kilos, 20 kilos, es decir, estamos hablando de números.
Y los cuantitativos se van a dividir, por ejemplo, esta perla. Este que estábamos hablando, edad 0 a 17, población 2.592. 1825, 1834. ¿A qué pertenece? ¿A cualitativo o a cuantitativo? Cuantitativo, ¿no? Muy bien. Muy bien, cuantitativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando puros números, ¿no? Del 0 al 17, 2592, del 18 al 25, 1800. Son puros números. Entonces recordemos, puros números hablamos de cuantitativo. Es decir, de cantidades. En este caso, cantidades de números. Bueno, eso es en esto. Y ahora nos dice que los cuantitativos, ya que sabemos que son números, se dividen en dos. Los discretos, los cualitativos no se dividen, ¿por qué? Porque son cualidades. No, como que no podemos dividirlo. Entonces, los cuantitativos sí. Y se van a dividir en dos. En cuantitativos discretos y en cuantitativos continuos. ¿Cuál es cada cosa? Por ejemplo, los continuos son que tengan decimales y los discretos es que sean enteros. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de la tabla, todas las edades 0 a 17, la población 2.592, 1.834, 5.314, 3.012 y 1.839 son cantidades enteras, por lo tanto son discretas. Bueno, por si no sabemos esto, ¿a qué se refiere que sea entero o decimal? Pues entero es como tal, que el numerito esté entero, o sea, que no le falte nada, que no lleve una fracción. Por ejemplo, 10, 7, 8, son enteros, no tienen decimales. Los decimales, que en este caso entrarían a los continuos, es, por ejemplo, 1.54. ¿Por qué? Porque llevan decimales, 0.54. Cuando te aparezca el 0.54 ya son decimales. Otra cosa, este sigue siendo entero. Por ejemplo, el 8.0. ¿Por qué? Porque aunque le puse el punto, luego llega a 0. O sea, le puedo poner 0, 0, 0, 0, muchos ceros y sigue siendo entero. ¿Por qué? Porque estos después del punto no son diferentes de 0. Es decir, todos son igual a 0. Entonces, una forma para ver esto es que, bueno, si te encuentras con un punto y que después haya números diferentes de 0, por ejemplo, que estos son diferentes de 0, ya es decimal, y si es decimal, es continuo. Continuo. En cambio, con números enteros o que te encuentres que son decimales pero iguales a 0, como este caso, son discretos. ¿Vale? Entonces, Perla, en este caso de las poblaciones de 2.592, 1.834, 5.000 y tanto, ¿es continuo o discreto? Ay, ahorita sí no. Creo que es continuo. Continuo era que tuviera decimal. Discreto es que no tenga, que sean enteros. Este tiene decimales. El continuo, el que tiene decimal, y el otro ya es el discreto. Ajá, exacto. Continuo, acordémonos, continuos con decimales, discretos, enteros. Entonces, ¿la población puede tener decimales? O sea, ¿puede haber una persona, por ejemplo, y media o una persona .6? No, ¿verdad? Prácticamente, en cuanto estamos hablando de personas, solo son enteros. ¿Por qué? Porque pues no puede haber una persona y media. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese caso, de hecho, sin necesidad de que lo veamos, y solamente yo les diría, por ejemplo, de personas, son discretos o continuos, la población. Después, bueno, es discreto, ¿por qué? Porque son puros enteros. Es decir, no pueden haber decimales. Porque, como te comento, o sea, solamente son una persona y luego dos personas. De ahí te saltas a 3 personas. Es decir, van puros enteros. ¿Sale? Entonces, en este caso es discreto. Discreto, ¿por qué? Porque son enteros. ¿Sale, Perla? Profe. Sí, ok. Por ejemplo, aquí si te digo
Bueno, aquí habla de alumnos. Los alumnos de nuevo son personas, son discretas igual. Entonces hay que saber diferenciar eso y ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, vamos a ir viendo las dos. Dice, por ejemplo, el uso más frecuente de su horno de microondas. Y dice que el uso más frecuente se da en recalentar, descongelar, calentar y otros. Esto primero, ¿es una cualidad o es cualitativo o cuantitativo? Y que el uso más frecuente del horno de microondas se da por recalentar, descongelar, calentar y otros. En este caso nos damos cuenta que estas palabras claves, que de hecho este es el uso más frecuente, solamente puedes elegir recalentar, descongelar, calentar y otros, no son números, por lo tanto son cualidades. Entonces este está en el apartado de cualitativos. ¿Sale? Entonces, y de hecho esto sí se puede ver rápido, en cuanto no tenga números, es cualidad. Bueno, entonces por ejemplo el otro, dice, el número de consumidores que se niegan a contestar una encuesta por teléfono. Número de consumidores. ¿Esta será una cantidad o una cualidad? Cantidad. Cantidad, muy bien. Entonces, como es cantidad, empezar es cuantitativo. Pues para empezar, como es cantidad, es cuantitativo. Y ahora, el cuantitativo tenemos que ver si es continuo o discreto. Aquí dice el número de consumidores que se niegan a contestar una encuesta por teléfono. ¿Consumidores a qué se refiere? A personas, ¿verdad? ¿Estamos claros? O sea, primero tenemos que ver, bueno, número de consumidores se refiere a que, pues, ¿quiénes son consumidores? Encuestas por teléfono, pues solamente nosotros como persona. Entonces, ¿las personas podemos tener decimales o somos puros enteros? Somos puros enteros. Puros enteros, exacto. Entonces, como ya decimos, ok, bueno, está hablando de personas, tiene que ser enteros, entonces es discreta. Quizá en este es el que puede haber, o sea, de que sí sabemos, por ejemplo, que es cantidad, que es, por ejemplo, que son enteros, pero quizá ese es el nombre que te puedes equivocar o que nos podemos equivocar, es que, por ejemplo, si son enteros se llama discreta, si son decimales se llama, continuo. Pues de hecho aquí lo voy a anotar para que no se te olvide, y de hecho este archivo te lo voy a pasar por si lo necesitas para el examen. Aquí lo voy a poner continuo, discreto. A ver, aquí para empezar, cuantitativo, por si se les olvida, le voy a poner cualidad. Cualidad. Aquí en cuantitativo le vamos a poner, dijimos cantidad así, ¿no? ¿Será que le pongo candidato o le pongo también? Voy a poner candidato número, para que no se les olvide. Aquí en discreto le vamos a poner números enteros. Números enteros. Y en continuo le vamos a poner número decimal. Por si se les llegara a olvidar, pues nada más regresan a esta tablita y ya ven, bueno, es entero, discreto, es decimal, continuo. Ok, entonces aquí es discreto, dijimos, porque eran enteros. Por ejemplo, aquí dice, la puerta escogida por un ratón en un experimento de laberinto es la puerta A, la puerta B o la puerta C. En este caso, ¿será una cualidad o una cantidad? Dice que la puerta escogida solo puede ser A, B o C. Entonces, para empezar decimos, bueno, no es cantidad porque no se está refiriendo a números, se está refiriendo a la letra A, B o C. Por lo tanto, si no es cantidad, debe ser cualitativo. Cualitativo. Y pues si es cualitativo ya no hay una división, es cualitativo ya. Dice, el tiempo ganador para un caballo que corre en el Derby de Kentucky. El tiempo ganador para un caballo que corre en el Derby de Kentucky. Aquí nos estamos dando cuenta que están hablando de el tiempo ganador o generalmente el tiempo.
el tiempo. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será con el tiempo? ¿Será una cualidad o una cantidad? No sería, digo yo, que cantidad, por lo mismo que del tiempo, se Sí, refiere también a números. sí, muy bien, Perla, exacto. Como se está, así tal cual como dijiste, como es el tiempo, se está refiriendo a números, es una cantidad. Entonces aquí sería cuantitativo de cantidad. Y ahora, como estamos en cuantitativo, ya sí tenemos que ver si es discreto o es continuo, es decir, si son enteros o decimales. Y así como dijimos, pues como es un tiempo, el tiempo puede ser, por ejemplo, una hora una hora con 2 minutos, o una hora 2 minutos, 3 segundos, o 4 horas, tantos minutos, por ejemplo, 40 minutos y 30 segundos. Es decir, notamos que sí tiene decimales, porque pues esos minutos y segundos los podemos poner, por ejemplo, 1.3 horas o 1.32 horas, ¿no? Entonces, eso como lo podemos poner en decimales, o prácticamente estoy usando, por ejemplo, horas, minutos y segundos, entonces son continuos. ¿Por qué continuo? Porque se puede poner en decimal o tiene decimal, porque, por ejemplo, de una hora no pasamos a 2 horas, sino que hay un tiempo ahí que también podemos medir. Entonces, por eso es continuo, no solo son enteros. Por ejemplo, aquí dice, en el último dice el número de niños en un grupo de quinto grado que leen al nivel de ese grado o mejor. El número de niños en un grupo de quinto grado que leen al nivel de ese grado o mejor. ¿Qué será Perla? ¿Cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo. Muy bien, cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? Porque estamos hablando de número de niños. Cuantitativo. A ver, en esta, ¿qué será? ¿Será continuo o discreto? ¿O estamos hablando de enteros o decimales? ¿Es entero? Muy bien, enteros. ¿Por qué enteros? Porque estamos hablando de niños, ¿no? El número de niños. Entonces, como dijimos, bueno, son enteros porque solo podemos ser un niño, 2 niños, 3 niños, 4 niños, 10 niños y solamente en unidades. Entonces, exacto, es entero, por lo tanto es discreto o discreta. Muy bien. Y así es como se clasifican, podemos clasificarlo. Esto es muy seguro, bueno, te aviso que sí es muy seguro que siempre en todos los exámenes de estadística pongo al menos 3 de estos para que los clasifiquen. Si es cualitativo o cuantitativo. ¿Para qué? Para que me dé cuenta si pues ponemos atención o si nos acordamos de si es cualidad o cantidad, o si es discreto o entero o continuo decimal. ¿Sale? Entonces, eso sí, pues sí va a venir. Se va a venir el examen así como al menos 3. Y más seguro que en esta tarea, como les comento, me parece que les puse que era investigación y que les iba a dejar 2 problemas. Así que también creo que voy a poner algo como de este estilo. Esto sí es importante porque casi sí nos dan para que nosotros clasifiquemos a qué se refiere. ¿Vale? Entonces, ¿quedó claro esto de cualitativo, cuantitativo, discreto, continuo? Sí, profe, muy claro. Ok, Perla. Gracias. Entonces, bueno, esto es con lo de cualitativo en las variables. Recordemos aquí, siempre se va a usar esto porque por lo mismo que en estadística, pues de hecho no tiene sentido. Fíjate que si solamente algo no cambia. ¿Por qué? Porque si no cambia, ¿para qué la estudiamos y siempre va a ser lo mismo? Entonces, lo interesante de la estadística es que van cambiando. Entonces, es donde ellos estamos interesados en ver por qué cambian, de qué depende, qué pasa si no cambia. Entonces, esos son como de por qué estudiamos esto. Y pues la clasificación entra dentro de esta teoría. Ok, luego nos dice que tenemos unas técnicas de recolección de datos. Bueno, aquí yo le marqué leer PDF. Vamos a leer este PDF. Déjame encontrar esto. Y esto era lo que te dije que era, que lo dejé al final, porque es completamente teórico. Entonces aquí sí es completamente leer, prácticamente. Completamente leer.
y vamos a compartir esto. Aquí está. Y nos dice, si lo estás viendo, es que luego no veo, sí, ¿verdad? Las técnicas de recolección de datos, sí dice eso. Y pues vamos a leer esto. Y vamos a leer las principales técnicas. Dice que la recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser estas técnicas para ¿a qué se refiere la colección de datos? Pues de la obtención de datos. Es decir, estos, por ejemplo, que ellos dijeron, bueno, de la edad de 0 a 17 años hay 2.500 personas, creo que me parece, y mayores de 65 años hay 1.800, por ejemplo. Entonces, ¿cómo obtuvieron esos datos? Pues tuvieron que haber recolectado datos. Tuvieron que haber recolectado, visto que contado prácticamente cuántas personas habían de 0 a 17 años, cuántas personas habían mayores de 65 años y todo eso. Entonces, ¿cuáles son? Dice que aquí pueden ser las entrevistas, las encuestas, cuestionarios, observación, diagrama de flujo y el diccionario de datos. Todos esos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una investigación en común. Ok, y dice que las principales técnicas de recolección de datos serán estas: entrevistas, encuestas, observación, diccionario de datos y diagrama de flujo. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Pues la entrevista sí, sabemos, de todos modos vamos a leer que es una entrevista. Dice que es una conversación dirigida con un propósito específico y que usa un formato de preguntas y respuestas. Se establece así un diálogo, pero un diálogo peculiar asimétrico, donde una de las partes busca recoger información y la otra se nos presenta como fuente de estas informaciones. Una entrevista es un diálogo en que la persona entrevistador, generalmente un periodista, hace una serie de preguntas a otra persona, entrevistado, con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos y su forma de actuar. En el ejemplo que dimos de los candidatos a presidente de la República de México, pues prácticamente tuvieron que salir a ya sea entrevistas o encuestas. Bueno, en este caso que estamos viendo la entrevista, pues prácticamente salió alguien a preguntarle a cualquier persona de la calle, por ejemplo, ¿tú por quién votarías? Y ya que digan, no sé, por Anaya. Bueno, ¿por qué? Y ya ellos decían por qué. Y luego también pueden preguntar, ¿quién crees que sería mejor presidente? O si debe ser esta persona presidente. No sé si viste, pues, de que de hecho en la televisión pasaba, de que luego pasaba esas opiniones públicas. Entonces decía, no, que las personas votaron tanto por esto. Entonces, a eso se refiere con, pues, prácticamente las entrevistas. Cuando sales directamente, pues, a preguntar y a conocer o a preguntarle. Por eso dice que algo importante de la entrevista, que son preguntas y respuestas. Yo te pregunto y tú me respondes. Te vuelvo a preguntar y me vuelves a responder. Y así es como una forma de obtener información o recolectar datos. Ok, dice qué tipos de preguntas. Tenemos preguntas abiertas, tenemos preguntas cerradas. Otra técnica, aparte de la entrevista, es la observación. Dice que consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. La observación es una técnica de observación. La observación es una técnica de observación de hechos durante la cual el analista participa activamente y actúa como espectador de las actividades llevadas a cabo por una persona para conocer mejor su sistema. Prácticamente aquí la observación consiste como tal, solo observar a la persona cómo lo hace y después pues sacar tus decisiones o sacar tus comentarios. Y bueno, aquí nos da unos pasos de la observación. Luego tenemos lo que es la encuesta. Dice que la encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos.
La intención de la encuesta no es describir los individuos particulares por azar, o son parte de la muestra, sino obtener un perfil compuesto de la población. Esto es importante, una encuesta recoge información de una muestra. Ok, y prácticamente es esto. En la encuesta, así como está este dibujito, pues prácticamente nos dan como un papel o una serie de preguntas ya hechas y nosotros decimos sí, no, tal vez, también, pues ya vienen opciones que nosotros vamos a escoger. Esa es en una encuesta. También están los cuestionarios. Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para la entrevista. El cuestionario, aquí dice, ok, tener los cuestionarios, recordemos que para tener un cuestionario, pues la palabra de cuestionario se refiere a que tenemos una serie de preguntas. Y pues dice que está el abierto y cerrado, ¿no? De preguntas abiertas o cerradas. Y y pues de qué se tienen que hacer. Para que, en general, todo es para conocer información de la otra persona. Bueno, diagrama de flujo. Es una representación pictórica de los pasos en proceso, útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado. Los diagramas de flujo se pueden aplicar a cualquier aspecto del proceso, desde el flujo de materiales hasta los pasos para hacer la venta u ofrecer un producto. Ok, entonces, aquí nos dice cómo hacer un diagrama de flujo. Y bueno, esos son los que vamos a ver. Y generalmente se utilizan, o sea, ¿cuáles son los más utilizados? Son las entrevistas y las encuestas. Esos son algunos datos. Entrevistas, encuestas de observación, diccionario de datos y diagrama de flujo. Los más usados son las entrevistas y las encuestas, que son donde se obtiene, pues, información de forma más rápida, podríamos decirlo. Y pero sí tenemos que saber esto de como, por ejemplo, ok, tienes datos, los podemos clasificar, esos datos los tenemos que saber para poder estudiar la muestra y luego la población, pero ¿cómo obtienes esos datos? Pues ya sabemos que se obtienen mediante entrevistas, mediante encuestas, también mediante la observación o mediante también cuestionarios, ¿no? De hecho, también vimos los cuestionarios, que aquí no viene, pero también vimos cuestionarios. Entonces, es importante eso de que sepamos de dónde vienen o cómo obtenemos esos datos. O, por ejemplo, en el ejemplo del presidente, de cómo obtienen esos datos, porque podríamos preguntarle, bueno, pero ¿cómo saben eso? Ah, bueno, pues ¿cómo lo saben? Porque ya entrevistaron, ya encuestaron, ya hicieron cuestionarios y todo eso. De hecho, también algo peculiar es que también hay encuestas por teléfono, de hecho, que sí preguntan hacia al azar y que pues bueno, de hecho no sé si, por ejemplo, has ido a alguna tienda o contrató un servicio y luego te llaman para decir, bueno, vamos a calificar al asesor del 1 al 10. Por ejemplo, que el servicio que, se otorgó el tal asesor fue 0 para muy malo y 10 para muy bueno. Entonces, ahí es donde vas calificando. ¿Y por qué? Porque ellos tienen una base de datos en donde dicen o prácticamente proyectan cómo es su servicio. Si resultara salir malo, pues ellos van a tomar decisiones para cambiar eso, ya sea cambiar de asesor, cambiar la forma de cómo atienden y eso. Entonces, si nos damos cuenta, estos que parecieran no importantes, están siempre en nuestra vida, ya sea hasta, de hecho, no sé qué compañía usas de teléfono, pero por ejemplo en Telcel, igual si llamas o alguien se contacta contigo, inmediatamente después viene una encuesta. En cualquiera de banco es lo mismo. Si llamas a servicio al cliente, luego viene una encuesta, ya sea por teléfono o en correo electrónico. Siempre, siempre hay de eso. Igual, de hecho, cuando vas a comprar a los supermercados, a veces también te dicen que llenes una encuesta como de satisfacción. Entonces, eso es para recabar datos. Y lo importante de esto de la estadística va a servir para tomar una decisión. Es decir, si salen que ellos están dando un mal servicio, ellos van a tomar medidas para cambiar eso. Pues si salen que está bien, pues van a motivar a los empleados que sigan así. Entonces, por eso siempre se dice que la estadística pues, nos va a servir para tomar decisiones. Una cosa es tener datos y otra cosa pues ya es aplicarlos. Bueno, si están mal, hacer algo. Si están bien, seguir así. ¿Alguna duda con esta, por ejemplo, de las técnicas o en general lo que hace la estadística?
Ajá. Ok, Disculpe, profe. ¿cómo? No te escuché, Perla. Digo, disculpe, profe, es que no la estaba escuchando bien. Ok, bueno, no te preocupes. Entonces, ¿tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna duda de esto? ¿No? Si no tenemos duda de esto, pues la dejamos aquí porque la clase termina a 9:30. No, Y, profe, sí quedó bien todo con todo lo de la entrevista y de los números y así. ok, Sí ok, quedó Perla. claro. Bueno, gracias. Y bueno, si quedó ya claro, me parece que en la, entonces, ¿sí podemos hacer un grupo para nosotros para ponerle las tareas? Sí, Ajá, ¿no sabes, bueno, o tienes los números de tus compañeros para poder hacerlo? sí, creo que sí aparecen ahí en los otros grupos. Si quieres, se los paso. Sí, porfa, para que lo hagamos, porque me parece que la primera actividad, a ver, dice, les puse realizar una investigación sobre el tema que el docente indique en la hora de clase. Además, se me entregarán 2 ejercicios prácticos que serán resueltos con procedimiento y resultados. Sí, entonces voy a, para mandarles ese PDF con los 2 ejercicios prácticos, y como te comenté a ti, era lo de la clasificación que vimos, y me parece que quizá les ponga una pregunta por ejemplo, qué es la estadística o una pregunta teórica o ya sea esto que vimos lo último, de las formas de recolección, y les voy a decir qué tema investigar. Entonces, para que tengan los números y pues ya les digas a tus compañeros sobre la tarea. ¿Sale? Ok, sí, está bien. Bueno, muchísimas ¿Usted gracias va a por... abrir el grupo? ¿Mande? ¿Usted va a abrir el grupo? ¿Lo va a hacer? Bueno, pues si no puedes abrirlo tú, sí, sí me los pasas y ya yo lo hago. No Ah, importa. bueno. Sí. Ok. Ok, bueno, entonces gracias, Perla, y nos vemos la próxima clase, ¿sale? Gracias, profe. Igualmente, buenos días. Hasta luego, cuídate mucho. Voy, profe.